En esta clase no pretendemos explicar a expertos nociones básicas de metodología de entrenamiento, pero entendemos que es fundamental que todos tus entrenadores hablen el mismo idioma. ¿Para qué? Para conseguir que el servicio tenga el mismo grado de calidad sin importar el entrenador que dé la sesión. Ya sabes que la ciencia del entrenamiento es extremadamente compleja y existen infinidad de especializaciones diferentes en función del segmento boutique por el que te decidas. Además, cada entrenador debe tener sus propios recursos para planificar, programar y diseñar sus entrenamientos. Por tanto, lo que nosotros queremos es establecer una base fundamentada y con una metodología común para todos, basada en los principios básicos de entrenamiento de fuerza, los principios anatómicos y biomecánicos básicos y los patrones motores básicos. Os dejo con Víctor Redondo y espero que disfrutéis de la clase. Vamos a ver la metodología básica del entrenamiento. Como es lógico, los contenidos de entrenamiento no son competencia de esta formación, pero sí queremos transmitiros una base fundamental que deben desarrollar vuestros entrenadores en vuestro modelo de negocio y además transmitir una serie de ideas a tener en cuenta a la hora de planificar los servicios que queréis ofrecer en vuestro centro. Es muy importante llegar a unos criterios básicos o estandarizados para que todos vuestros entrenadores actúen de la misma manera a la hora de desarrollar las sesiones de entrenamiento, sobre todo en la planificación, programación y diseño de las sesiones. Es importante también hablar y estandarizar el idioma que se va a transmitir a los clientes, para que todos los entrenadores hablen el mismo idioma, es decir, utilicen los mismos elementos técnicos y las mismas correcciones para los ejercicios principales, los ejercicios más generales que se vayan a desarrollar. Es importante esto para que los entrenadores transmitan la misma calidad, sin importar que un entrenador sustituya a otro, el cliente reciba siempre una sesión de entrenamiento con la máxima calidad, la máxima fiabilidad y por lo tanto con una adecuada progresión y adaptación. Es importante a la hora de planificar, programar y diseñar, establecer cuáles son los criterios básicos en los que se tienen que basar nuestros entrenadores e incluso desarrollar una estructura general de sesión para que los entrenadores la puedan seguir. Una estructura de sesión que tú puedes planificar según tu criterio, según la metodología, como considera adecuada. Por ejemplo, la básica dividida en 3 partes de la sesión con un calentamiento que puede indicar que se componga de 2 bloques, un bloque de movilidad articular y un bloque cardiovascular, una parte principal que la puedes estructurar en función de tu metodología o incluso en función del momento de la planificación, de la priorización en la que se encuentra, y una parte final donde puedes trabajar pues los estiramientos, la meditación, lo que se considere que es adecuado para la planificación de tus sesiones. Y además todo eso tiene que basarse en elementos fundamentales y metodologías de entrenamiento común para todos los entrenadores. ¿Cuál es esta base fundamental en la que se deben de basar todos tus entrenadores? Pues principalmente los principios del entrenamiento. Y es que es fundamental todos los entrenadores se van a desarrollar la planificación y la programación de la sesión en función de estos principios. El principio de adaptación, y es que todo programa de entrenamiento debe de tener una fase de adaptación en la que el sujeto corra los mínimos riesgos posibles de tener una lesión y además preparemos a estos clientes para futuros estímulos. También es fundamental utilizar el principio de aumento progresivo de la carga. El cliente debe de ver una evolución y cómo se va mejorando la carga que es capaz de soportar, tanto fisiológica como psicológica. Fisiológicamente, aumentando de forma progresiva la eficacia funcional de su cuerpo, incrementando su capacidad de trabajo, y psicológicamente pues aumentando su capacidad de aguantar, de resistir y de producir más tensión. También es importante aplicar el principio de variación escalonada de la carga. Sobre todo en los trabajos de fuerza se va a notar cómo se va aumentando el estímulo de carga a lo largo de la progresión de la planificación que vaya desarrollando todos los clientes. Es importante el principio de variedad y de estímulo o de estímulo novedoso. Y es que uno de los elementos por los que los clientes suelen abandonar en los centros deportivos es por el aburrimiento o la monotonía a la hora de entrenar. En los centros boutique tenemos la ventaja de poder crear experiencias únicas de entrenamiento cada vez que venga el cliente y que las sesiones de entrenamiento sean totalmente diferentes de un día a otro. Por lo tanto, aumentamos la motivación y mejoramos el estímulo del músculo y de la unidad funcional para conseguir esa progresión y el objetivo para el que está planificado. Es importantísimo también el principio de individualización, lo cual debe ser
uno de los elementos fundamentales en los que se basa nuestro centro boutique, y es que, aunque tengamos esa planificación general y esa priorización, debemos siempre de adaptarlo a los principios de cada uno de los individuos, las características de los individuos. De esta manera conseguimos la personalización de las sesiones de entrenamiento. Y por último, hablamos del principio de especificidad. Este principio nos ayuda a indicar que cuando nosotros desarrollamos una planificación tenemos que tener en cuenta que está orientada a un determinado fin o un determinado objetivo. Podemos planificar con un objetivo grupal en función de las características del grupo, y también planificar teniendo en cuenta distintos objetivos individuales de los alumnos con los que estamos trabajando. Otro de los principios fundamentales a la hora de desarrollar la metodología de entrenamiento de tu centro boutique son, lógicamente, los principios anatómicos y biomecánicos. Estos son principios básicos que todos los entrenadores tienen que conocer y ser profesionales y expertos sobre ellos. Hablamos, por ejemplo, sobre las articulaciones estabilizadoras y las articulaciones móviles. En esa imagen se muestran las reglas anatómicas y biomecánicas más conocidas como joint by joint, articulación por articulación de Gray-Cook, donde se pueden observar cómo están conectadas las articulaciones que trabajan la estabilidad y las que trabajan la movilidad. Que sean articulaciones estables no quiere decir que no tengan movilidad, sino que su rango de movimiento está muy controlado y ayudan para la movilidad de la siguiente articulación. Además, tienen que conocer muy bien los entrenadores los músculos, todos los músculos del cuerpo, su actuación y su función, y cómo influyen también en cada una de las articulaciones y en los movimientos que se quiere desarrollar y trabajar para conseguir los objetivos propuestos. Y es que el cuerpo actúa como una unidad funcional. Por ello siempre hay que tener en cuenta la ley de Wolff, y es que toda estructura del cuerpo, ya sea dura o blanda, cede o se adapta a las fuerzas a las que se encuentran sometidas. Y aunque nosotros no nos demos cuenta, en nuestro día a día los tejidos que controlan la alineación y la estabilidad de las articulaciones están sometidos a gran cantidad de fuerza. Por último, es muy importante conocer, lógicamente, también los músculos estabilizadores y movilizadores, igual que conocemos, como hemos dicho anteriormente, sobre las articulaciones. Y es que es necesario hablar de la necesidad de estabilizar de manera proximal para poder desarrollar una buena movilidad distal. Por lo tanto, a la hora de planificar los entrenamientos no solo debemos de trabajar no se debe trabajar por grupos musculares, sino se debe trabajar a nivel de estabilización y movilización del cuerpo. Los patrones motores funcionales. Vamos a hablar sobre los patrones básicos de movimiento. Es cierto que existen muchos tipos de patrones de movimiento, pero nosotros nos vamos a centrar sobre todo los que se relacionan con la fuerza. Lo vamos a diferenciar entre tren superior y tren inferior. En el tren superior nosotros vamos a utilizar patrones de movimiento básicos como pueden ser los empujes, que son verticales o horizontales en función de hacia dónde se realiza el empuje, la dirección del empuje, o las tracciones, que también son verticales o horizontales en función de la dirección del empuje. Los empujes lo que hacen es alejar la carga del cuerpo, y las tracciones traer la carga del cuerpo. Otro de los patrones básicos de movimiento, hablamos entre el tren inferior de los dominantes de rodilla y de cadera. Quiere decir que la articulación dominante son las que se han nombrado. En esto va a haber una implicación, por ejemplo, el dominante de rodilla, sobre todo del cuádriceps, aunque lógicamente también incluye el trabajo de glúteo, isquio, músculos estabilizadores, igual que en el dominante de cadera, aunque el trabajo principal se relacione con el glúteo y los isquiotibiales, van a intervenir otra serie de musculaturas. Estos principios básicos de movimiento deben de ser los utilizados de manera genérica y de manera funcional como base del entrenamiento. A partir de ahí, lógicamente, la creatividad del entrenador, la planificación que desarrolle en función también del objetivo, las características de su grupo, pues va a ir evolucionando. ¿Cómo se evoluciona en el trabajo de fuerza? Pues principalmente la dificultad evoluciona en función del uso de los ejes triplanares. Y es que para aumentar la dificultad y aumentar la intensidad de cada uno de los movimientos, debemos de intentar desarrollarlos en los diferentes planos utilizando los distintos ejes. Con estos principios básicos nosotros queremos simplemente dejar claro que debe haber una estructura que todos los entrenadores de tu centro boutique deben de conocer, con una metodología básica como la que hemos comentado que deben de aplicar, y a partir de ahí vas a desarrollar una metodología específica para tu centro. Una vez vistos los distintos elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar la metodología de entrenamiento,
en el entrenamiento funcional, vamos a ver cómo enfocamos ese entrenamiento en un CuboFit. ¿Cómo se entrena un CuboFit? ¿Cuál es su estructura de sesión? La estructura de sesión que se propone es una estructura sencilla que está compuesta de 3 bloques. Un bloque de calentamiento que dura entre 6 y 12 minutos, una parte principal que dura 28 o 40 minutos y una parte final que está de 6 a 8 minutos. Las sesiones de entrenamiento en CuboFit normalmente rondan entre los 40 o 60 minutos. En el bloque inicial, en el calentamiento, vamos a ver que lo estructuramos en 4 partes. La primera de movilidad articular, empezamos a movilizar las grandes articulaciones de nuestro cuerpo. Seguimos con una activación del core, donde empezamos a activar tanto con ejercicios respiratorios como con planchas, toda la zona del transverso, core y la zona lumbar. Pasamos a una flexibilidad dinámica para empezar a desarrollar el rango de movimiento y terminamos con la activación del sistema fisiológico y neuronales. ¿Con qué? Pues con ejercicios similares a los que vamos a realizar en la parte principal, con un poquito más de ejercicios metabólicos y cardiovasculares, como puede ser un squat, una sentadilla, pero sin llegar a la fatiga, es decir, solo para empezar a tomar conciencia y activar nuestro sistema nervioso central. En la parte principal vamos a desarrollar trabajo de fuerza y un trabajo metabólico. Siempre nos vamos a centrar más en el trabajo de fuerza, le vamos a dar más importancia a ese trabajo de fuerza, entre un 60 y un 80% en función del objetivo de la sesión. Y el metabólico va a ir del 40 al 20%. Finalmente terminaremos con la vuelta a la calma, con el objetivo es bajar pulsaciones, volver al estado inicial, tomar conciencia del entrenamiento que hemos desarrollado, aportar feedback y relajarnos después del ejercicio de alta intensidad que se hayan realizado. En la parte principal es fundamental diferenciar entre 2 tipos de trabajo que son en los que más nos vamos a enfocar. No son los únicos, pero sí en los que más trabajo se va a realizar. Es la fuerza máxima dinámica, que es la capacidad de movilizar una carga o el peso independientemente del tiempo o la velocidad a la que se desarrolle. Y la fuerza máxima, que es la capacidad de aplicar una fuerza máxima en el mínimo tiempo posible, es decir, lo más rápido posible. Estas van a ser las 2 fuerzas en las que más se van a trabajar durante las sesiones de entrenamiento. Y en el apartado metabólico vamos a poder trabajar con distintas metodologías que además son muy motivadoras y permiten retarse a uno mismo o retarse con otros compañeros del grupo. Tenemos, por ejemplo, la metodología de AMRAP, que consiste en realizar el mayor número de repeticiones de un ejercicio en un tiempo determinado. Además, esto puede servir también como una prueba de evaluación para ver cómo vas progresando y a lo largo del tiempo volver a repetir la misma actividad, la misma prueba con el mismo ejercicio y ver cómo vas mejorando en el aumento del número de repeticiones. También puede ser la metodología for time, es decir, que sea un tiempo determinado y tienes que intentar siempre hacerlo muy por debajo de ese tiempo, en el menor tiempo posible, una batería de ejercicios. Normalmente son una combinación de distintos ejercicios, que también puede ser de un ejercicio con una gran cantidad de repeticiones. Luego tenemos la metodología EMON, que consiste en que tenemos que realizar una serie de repeticiones de uno o varios ejercicios en un minuto y el tiempo que nos sobra de ese minuto es lo que utilizamos de descanso. Por ejemplo, si tenemos que hacer unas sentadillas pliométricas más, por ejemplo, 20 sentadillas pliométricas más 20 flexiones, el tiempo que nos queda hasta completar el minuto es el tiempo que vamos a descansar. Infinity Style es una evolución de EMON donde además en cada ronda, después de ese minuto donde descansamos lo que nos sobra de tiempo hasta completar el minuto, en cada ronda se incorpora alguna repetición más de uno de todos los ejercicios. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, si yo tengo que hacer la sentadilla y comenzaba haciendo 10 sentadillas y 10 flexiones, en el segundo minuto hago 11 y 11, o en el tercero ya voy subiendo de 2 en 2 en función de la metodología que aplique el entrenador en cada caso. Finalmente terminamos con otra posibilidad de entrenamiento que es el sistema Tabata, que es muy conocido, donde se busca mejorar el umbral anaeróbico. Se hace normalmente 8 series de trabajo de 20 segundos trabajando y 10 de descanso. Todo esto va a permitir esa activación o ese punto final de sesión donde vamos a llegar a una alta pulsaciones y donde vamos a terminar por fatigar a nuestros usuarios. Además, aquí en este caso los clientes siempre se van con una sensación de esfuerzo y de fatiga que les motiva para tener la sensación del trabajo cumplido y el objetivo alcanzado y salir motivados de la sesión. Terminamos lógicamente con la vuelta a la calma, donde se va a dar feedback de todas las sesiones, se van a dar elementos técnicos y se va a hacer el ejercicio respiratorio y de relajación. Unos tips importantes que tenemos que tener en cuenta a lo largo del entrenamiento es que el umbral de la técnica
nunca debe romperse. Es decir, no debemos de ser en muchas ocasiones demasiado creativos, combinando distintos tipos de ejercicios o haciendo el más difícil todavía, cuando los clientes muchas veces la técnica del ejercicio básico todavía les cuesta realizarla bien. Es preferible trabajar dentro de la técnica y la zona donde se sientan cómodos y seguros los clientes, que ser demasiado creativos y perder la técnica por intentar hacerlo lo más difícil todavía o por conseguir mayores rendimientos. Es importante individualizar. ¿Vale? Hay que individualizar en las sesiones. Yo tengo una estructura de sesión planteada con una serie de ejercicios, pero también tengo que tener en cuenta siempre cuáles van a ser las progresiones para los más avanzados y cuáles pues son las regresiones para aquellos clientes que son iniciados o que tienen menor nivel de condición física, menor nivel de técnica, o simplemente que ese día vengan cansados. Eso es importante que el entrenador siempre tenga en consideración a la hora de planificar su entrenamiento, porque es lo que va a dar calidad a ese entrenador, a ese entrenamiento y donde se refleja el talento de los profesionales. Es importante también controlar el número de repeticiones totales que se van a realizar. ¿Vale? Podemos trabajar por repeticiones, podemos trabajar por tiempo, pero tenemos que tener en cuenta que si hacemos un ejercicio 4 series y son de 10 repeticiones, al final estamos trabajando en 40 repeticiones. Hay que tenerlo en cuenta en cuanto al volumen de trabajo y la carga que estamos aplicando en cada sesión de entrenamiento. Y por último, no intentar hacerlo todo con un método que sea metabólico, es decir, que los ejercicios de la parte de fuerza no buscar también hacer el mayor número de repeticiones o hacerlo en el menor tiempo posible, sino que los ejercicios de fuerza estén enfocados realmente a trabajar los dos tipos de fuerza, como he dicho, la dinámica y la explosiva, para mejorar la calidad de vida de los clientes o de los usuarios que tengamos en las sesiones de entrenamiento. Por lo tanto, vamos a trabajar y a diferenciar claramente lo que son ejercicios de fuerza y la parte de fuerza de trabajo y el ejercicio metabólico, aunque se puedan combinar en función de la metodología y la estructura de las sesiones de la parte principal que realicen los profesionales en función de las características de su grupo. Con esta clase queremos que reflexiones sobre la importancia de tener una metodología propia, bien definida y estructurada. Hemos partido de los principios y patrones de movimiento básicos del entrenamiento para animarte a que profundices y apuestes por una metodología diferenciadora. Confío en que te haya gustado esta clase y te espero en la siguiente en cuanto estés preparado.